En el día de hoy, pues vamos a hacer de esos experimentos que hacemos, que es hablar de un trabajo del escritor puertorriqueño Daniel Nina, y hemos invitado al compañero Wilkins Roman Samot a hacerlo. Esta es la conclusión del primer trimestre del año. Tengo que ser claro, porque Wilkins y yo nos estamos viendo toda la semana en varias cosas, así que en abril vamos a cambiar varios formatos para que entre otra gente de nuevo, y con algunos de ustedes hemos hablado, porque está bien chévere, pero ya esto es como un asunto familiar. Así que Wilkins va a hablar hoy de la obra de Daniel Nina, el libro de cuentos Aún aguardo por tu llamada, que es y este trabajo es del 2019, y es un trabajo que a Daniel Nina le gustó, pero creo que pasó algo en el camino que el libro como que se perdió. Entre muchas variables, incluyendo la pérdida de mi madre, incluyendo la pandemia, incluyendo la prioridad de otros libros, pues este se perdió. Así que nos alegra que hayan amistades aquí presentes, el escritor puertorriqueño Daniel Torres, la amiga y doctora Mariana López Vázquez y Adrián Yaca Pérez en los controles, como siempre, controlando todo este proceso y haciéndolo viable. Ha sido una jornada, nos hemos metido una jornada muy fuerte para todas y todos aquí en el Pozo Antillano de estar haciendo 3 programas semanales como un experimento la formación de algún tipo, no vamos a adelantar tanto, pero algún tipo de proyecto televisivo permanente, que es donde nos estamos encaminando, y en la conjugación de un periódico virtual, pero de 10 años de producción ininterrumpida y promocionando en todo nuestro trabajo el quehacer cultural. Así que nos pueden seguir los lunes a las 6 de la tarde en Cultura 7D, que es un programa de agenda cultural semanal. Los miércoles en el Pozo Antillano Presenta, que es la presentación de libros de reciente publicación. Y los sábados en el Club de Lectores, que ya está en la 5ª temporada, son 2 años y medio haciendo esto, y tenemos ya un aval de 132 horas de grabaciones en el canal del Pozo Antillano, las pueden ver ahí, y próximamente estaremos haciendo algo con eso, pues tenemos una idea de cómo iluminar esas programaciones para que todo el mundo empiece. Ya hemos empezado a promocionarla, cada promoción es una inversión, aunque pequeña, pero real de capital, y empezamos con el ejercicio para ver si se empiezan a mover. Con esta introducción administrativa, pues vamos a darle paso a este diálogo con el compañero Wilkins Román Samot, escritor, crítico literario y persona incansable trabajadora que produce entrevistas todas las semanas y las publica en el Pozo Antillano. Ya tiene varios volúmenes de entrevistas, entrevistas muy interesantes, sin lugar a dudas, y sobre todo que se ha concentrado recientemente en entrevistar tanto a los escritores y escritoras nacionales como a algunos escritores y escritoras internacionales, sobre todo del Bajo América Latina, de Chile y Argentina recientemente han sido sus entrevistas. Así que con eso nomás, pues Wilkin, te lo dejamos a ti ahora. Buen provecho a todos, los que toman agua y los que no toman agua. Buenas tardes a Daniel y al resto de los que están por ahí viendo el programa desde Puerto Rico donde lo estén viendo. Eh, yo siempre digo que a mí me agrada mucho entrevistar a Nina eh, porque lo considero una persona que tiene mucho que aportar y su trabajo literario tiene mucho que aportar. Eh, este libro de cuentos de Daniel es un libro de cuentos que a mí me tomó por sorpresa cuando salió, eh, porque pues yo asociaba los cuentos de Daniel, ¿no?, a una figura, Charlie Gorra, y, y desconocí un poco de estos otros contenidos. Sé que había trabajado recientemente también una línea de cuentos que había sido premiada por el Pen Club, y quisiera pues comenzar un poco preguntándole a Daniel que nos hable un poco de cómo separan estos 11 cuentos, sale este monólogo, qué relación pueda tener el monólogo, los cuentos, vis a vis aquellos otros cuentos que estaban asociados a esa figura de Charlie Gorra y los cuentos que fueron premio del Pen Club, creo que fue 2008, ¿no? Y yo siempre lo digo,
yo no sé si yo soy escritor, pero yo escribo. Y me siento a escribir todos los días y tenía estas pequeñas aspiraciones cuando era niño, que era que cuando fuera grande iba a escribir y cuando fuera grande iba a tener un periódico y cuando fuera grande iba a hacer cine. He hecho algunas de ellas, estamos para hacer cine próximamente con el capitán comandante en jefe de las producciones, que es Adrián, y yo lo saco y con Adrián es bueno, pues llevamos junto a Marte. Yo le digo a Adrián, en mi carro llegamos a Marte y él dice, pues vámonos y resolvemos allá si hay comida o no hay comida. Así que con esa idea, pues yo no sabía escribir y viviendo en Nueva York me puse a escribir un primer cuento, que es un primer abordaje de lo que más me encantó de Nueva York. Más allá de que me pasó un año estudiando en Nueva York en el año 1992, yo me pasé ese año en Nueva York, fue un año donde no dormí, nunca dormí 8 horas, nunca noche, nunca. Y eso me encantó de ese momento, también me encantó el lenguaje. Y en Nueva York yo me enamoré del lenguaje boricua de Nueva York, que combina en una estructura gramatical perfecta, cruzar de una línea, de una estructura lingüística llamada inglés a una estructura lingüística llamada español, sin cometer errores en el contenido de la información que se quiere transmitir. Y eso a mí me pareció extraordinario, así que me metí a trabajar mucho, trabajo político en el barrio, en la 103 en adelante, en el Bronx, en el Lower East Side, y me metí a conocer toda la gente de la calle que hablara de esa forma. Y eso me dio paso a un momento dado, una niña que estaba saliendo del metro y le decía a la otra, chica, porque I remember que yo, y siguió hablando de otra cosa y yo me quedé con esa pegada que and I remember que yo un día te amé. Y ese es mi primer cuento realmente hablando, aunque había escrito muchas notas de pensamiento reflexivo, pero es la primera vez que me siento a escribir un cuento sin ninguna formación literaria porque nunca la tuve y nunca la he tenido hasta el día de hoy. En ese sentido soy autodidacta. Escribí ese primer cuento, que es un cuento en Spanglish, dedicado to those of you que una vez amaron, and despite que ya no los aman, you continue amando. Y ese primer trabajo se llama es sobre la vida de Charlie Gorra y ese trabajo entonces lo utilizo para darle curso a un libro de cuentos que es El Caribe en el exilio. Ese libro, ese cuento se inicia en Nueva York, pero el libro de cuentos se acaba unos años después cuando estaba estudiando en Inglaterra mi doctorado, como 10 años después, que se llama El Caribe en el exilio, que incluye ese cuento, And I Remember que un día yo te amé, dedicado to those of you que una vez amaron, and despite que ya no los aman, yo continúo amando. Por lo tanto, lo que inicio a los 20 años, lo termino a los 30 años, en el 1992, cuando publico mi primera colección de cuentos, viviendo ya en Inglaterra, y ese cuento bajo la editorial COA del compañero Che Paralitici y Marixa Pérez Alcaide, o Díaz Alcaide, que en paz descanse, ya no está con nosotros, se publicó como un esfuerzo bonito de yo traer unos cuentos. 25 años después, el libro sacó su 25 aniversario bajo el sello de la editorial Isla Negra, pero en el proceso seguí escribiendo y escribí después la primera colección de los cuentos de Charlie Gorra, que se llama Charlie Gorra Strikes Back, que incluía ese cuento y otros cuentos adicionales. Charlie Gorra es una historia importante para mí en la cuentística porque el Spanglish, que en Puerto Rico se ha desarrollado poco, pero en Nueva York no, me permitió llegar a varios universos, sobre todo los académicos, donde ese cuento y ese libro han sido altamente estudiados y hay, por lo menos hay varias tesis doctorales que incluyen ese trabajo y eso yo nunca hablo ni lo investigo mucho, pero cuando lo investigo me sorprende porque nunca nadie me ha consultado. Yo creo que piensan que yo me morí, ¿entiendes? Pero nunca me han consultado y es cómico porque ese trabajo hasta en Panamá alguien lo utilizó para una tesis doctoral y en Puerto Rico y en Nueva York o en Estados Unidos también. Así que esa es mi segunda colección de cuentos, porque aunque Charlie Gorra Strikes Back es como algo híbrido extraño, pero son como cuentos largos. Y luego, en el año 2014, llevaba mucho tiempo sin escribir cuentos, me parece a mí, y escribí entonces 6 cuentos de amor breves y uno del recuerdo.
que es el Premio Pen Club Cuento 2014 en Puerto Rico, que es una colección que surge realmente hablando de mi tesis doctoral, porque son parte de mi investigación doctoral de eventos históricos que encontré y los transformé en cuentos, y a partir de ahí pues llegaron un poco lejos, que fue ganar premio. Y entonces los cuentos se quedan así, pues yo me pongo a escribir otras cosas, sobre todo libros de ensayos, monografías y muchos libros de derecho que se escriben en ese momento, o libros de ensayos literarios, que es Ensayos para la Terraza, ese es un poco posterior a Charlie Gorra y anterior a el de Seis Cuentos Breves de Amor. Y recientemente entonces, en el 2019, escribí esta colección, Aún aguardo por tu llamada, que es parte de dos colecciones que estaban por ahí languideciendo, porque ya me he dado cuenta que yo escribo y no publico inmediatamente. Lo único que he hecho es escribir y publicar inmediatamente son las novelas, pero todo lo demás había estado añejándose. Así que estos cuentos los escribí en algún momento dado, hace 10 años, cuando el Post Antillano inició, que teníamos que tener cosas para que el periódico saliera con sus secciones llenas. Y después no hay problema, yo me voy a poner a escribir cuentos y todos los sábados publico un cuento. Y fue una etapa que me pasé escribiendo cuentos para llenar la sección del periódico de parte creativa, y de repente tenía un libro y lo dejé ahí muerto, y al rato, como 10 años después, me dio con publicarlo. Eso es verdad lo que estoy diciendo. Y dentro de eso hay otra colección que voy a darle cariño ahora, que también tiene como 10 o 12 años, que son los cuentos Shanghái, que se han publicado recientemente. Dos de ellos, son 10 cuentos Shanghái, que son microcuentos, que tienen que ver con un evento histórico, cuando en algún momento del 2006-2007 los federales se metieron en el apartamento 444 de la calle de Diego en Río Piedra, y yo me inventé una serie de cuentos de lo que pasaba ahí, era que ellos no estaban buscando a los macheteros, sino buscando un hacker que se llamaba Josh Five, ese era el nombre de hacker, que se había metido en las páginas del Pentágono y había vendido por escritura pública al gobierno chino la isla de Puerto Rico. Y es algo bastante cómico, salió publicado. Así que ese es mi devenir en cuentística. He escrito varios cuentos, tal vez 5 a 10, independientes, pero normalmente los he escrito en esto. O sea, todos mis cuentos han estado ya publicados en libros en este momento, salvo los de Shanghái. Aunque salieron dos publicados recientemente, debe salir en algún momento de este año o el próximo la colección completa de Shanghái, que son 10 cuentos, microcuentos, son bastante cómicos, sobre ese momento del año 2006-2007, cuando los federales se metieron allí. No tiene ninguna aspiración que no sea ridiculizar esa intervención. Esa es mi intervención política. Y que ahí llegamos a este, que es un libro del 2019, que son cosas que publiqué a principios de la década del 10, y que el único cuento que no pertenece ahí es el monólogo, que lo hice como parte de un trabajo, de una invitación que me hicieron para producir monólogos para ir a un certamen, creo que en Cuba, y entonces cuando se lo pasé a la persona que lo iba a presentar, pues optó por otro y ya lo había hecho. Y dentro a la competencia internacional de monólogos que se hace en Cuba, y para eso lo hice. Pero ese cuento original, ese cuento viene de la primera colección de cuentos mía, El Caribe en el Exilio, y yo lo convertí en un monólogo 20 años después. Eso fue lo que pasó ahí. Nada, larga la historia, pero eso para reírme un rato. Mira, hay una cita a Silvio Rodríguez, eh, que es con el que marcas, ¿no?, lo que es el libro como tal, o el tema principal del libro, que quizás no contiene un cuento que por cosas de la vida se llama igual, ¿no?, que el título del libro, Aún aguardo por tu llamada. El extracto de Silvio, lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Háblanos de la relación de esta cita de Silvio con el cuento Aún aguardo por tu llamada, la relación de ese cuento con el terrorismo de Estado en Puerto Rico. Y Sí, gracias. Me tocaste una fibra ahí que no esperaba, y no esperaba. Ayer murió una amiga que me partió el alma, una colaboradora, amiga, nunca, o sea, nunca fui ni a la casa ni nada, pero colaborábamos en una agencia de gobierno donde ella me apoyó mucho en el trabajo que yo hago como consultor, y ella era cubana y era bien cómico porque siempre hacíamos chistes
ella era en contra, te podrás imaginar, y yo a favor, y hacíamos chistes, y ella se retrotraía cuando ella tenía 8 o 10 años que llegó a Puerto Rico, y es muy doloroso porque independientemente de todo lo que haya pasado con Cuba a partir de la agresión del gobierno de Estados Unidos a Cuba y no viceversa, el pueblo cubano es uno y yo los quiero igual, estén en Miami, estén en Puerto Rico, estén en La Habana o en Santiago. Así que en el 1979, mis padres vivos, nosotros éramos muy amigos desde 1975, 76, de lo que se llamó la Brigada Antonio Maceo, de los jóvenes cubanos que volvieron a Cuba en el 77 a pedir una reconciliación entre el pueblo dividido. Y ese junte de gente que iban a mi casa a hablar con mi papá nació cubano y murió cubano, aunque también tenía un pasaporte americano, pero murió con pasaporte cubano. Y nunca se fue de Cuba. Mi papá nació en Cuba y en el 1929-30 se fue para República Dominicana. Así que cuando se dio la revolución siempre quiso volver a Cuba. Y dentro de esa conversación mi padre era muy amigo de 3 jóvenes de la Brigada Antonio Maceo que iban a visitarlo por desrespeto, porque él era mayor que ellos, pero por amistad y solidaridad. Estos eran Ricardo Fraga, Raúl Alzaga y Carlos Muñiz Varela. En ese momento de esa amistad familiar, yo los conozco, yo era más pequeño, ellos iban, y eventualmente en el 1979, Carlos Muñiz Varela es asesinado. Y es asesinado por una facción terrorista de la comunidad cubana en Puerto Rico que decidió eliminarlo por imbecilidad. ¿Y por qué yo digo por esto es por imbecilidad? Porque más allá del rol de Labatut, de Julito Labatut y de Maldonado, el de la policía de Puerto Rico, los demás yo pienso que eran unos ignorantes que se metieron allí. ¿Por qué te digo esto? Por un hecho fáctico. Es que ellos habían ido a comer ese día al Metropol de la avenida Roosevelt y sus asesinos, como los no asesinos que estaban allí, los saludaron porque no había ningún rollo con ellos. Eso siempre hay que empezarlo a decir, eso yo lo investigué. La comunidad cubana los respetaba en diferencia, pero no tenían ningún lío con ellos. Y la comunidad cubana de Puerto Rico. Y ellos habían ido a almorzar ese día y los saludaron. Ellos acababan de volver de Cuba y los saludaron como héroes, porque para bien o para mal eran todos cubanos. Pero los asesinos que estaban allí, el grupo de Maldonado, ¿cuál es el nombre de Maldonado? Se me olvida, no quiero recordarme. Y Judito Labaltud, esos gatilleros estaban allí. Y esos gatilleros entonces hacen algo horrible, que es que los persiguen y los matan, con la banda de policías corruptos de Alejo Maldonado que participaron en esto. Así que ese evento histórico es muy interesante porque no había rollo, ellos no se sentían ninguna persecución, ellos comían el Metropol continuamente y debatían. Yo tengo que traer esto por una memoria histórica infantil muy importante. Cuando yo era chiquito, mi papá era evidentemente negro, cuando yo era chiquito, mi papá me llevaba al Niño en Bayamón. Y mi papá me llevaba al Niño, yo tendría como 7, 8 años, eso era 68, 69. Y mi papá se compraba una cerveza San Miguel, que no sé si es española o es belga, y se la compraba y le decía a todo el mundo allí en el medio del Niño que era un antro cubano. Antro quiere decir una barra cubana, no quiere decir nada negativo. Se les decía frente a todos ellos, ¡viva Fidel! Y allí se formaban unas peleas y rodeaba a todo el mundo a mi papá y empezaban a decirle comunista, esto y lo otro. Y mi papá empezaba a debatir con palabras, nada, y debatía, y los dejaba exhaustos. Y después decía, y ahora me voy, que mi hijo tiene que comer. Y me cogía de la mano y me llevaba y me iba. Esa fue mi niñez con mi papá. Así que te podrás imaginar porque yo debato tanto. Por lo tanto, esta colección de cuentos originalmente cuando surge, es porque Raúl Alzaga me contó cómo fue el día que lo asesinaron. Ellos habían ido a almorzar al restaurante Metropol de la Roosevelt. Y eso a mí me parece horrible porque es que la razón de ese asesinato fue de la CIA. Ese asesinato no tenía que ver con estos cubanos locales aquí, pero los cubanos han pagado en la historia como los responsables de ese asesinato. Y por eso es que el pueblo cubano en su diáspora es una conversación bastante complicada que uno no puede dejar de entender todo el tiempo. Así que esa es la primera parte de la historia. Luego en la historia, que yo públicamente, yo tuve una relación muy larga con Miriam Muñiz Varela de muchos años, sobre una década,
Y esa relación, buena o mala, es uno de mis enclaves afectivos, buena o mala no buena, pero es uno de mis enclaves afectivos de amistad. Y cuando yo era chiquito, que ella era más grande que yo, y matan al hermano, yo no me acordaba mucho lo que pasó, pero yo estuve en el centro médico esa noche, yo fui con mi papá el día que él lo asesinan, él dura como 2 días con muerte cerebral. Mi padre es el que mueve los médicos, mi padre era médico, es el que mueve los médicos que lo intervienen en el centro médico. Recuerda, es un momento de persecución política y se pensaba que tenía que haber un médico de confianza a operarlo. Y el médico de confianza, cuyo nombre no voy a decir, era amigo de mi papá y es el que interviene y le dice a mi papá, está muerto, no va a vivir, aunque esté vivo. Y que esa historia es terrible en mi infancia, yo tendría 16, 17 años, yo era baloncelista, estaba entrando a la universidad en ese momento, pero yo vengo de una familia y esa formación, punto y seguido. Años después, por mi relación con Miriam, pues pasan otras cosas en la vida, uno se entera de otras cosas, pero ese punto de que ellos habían ido a almorzar fue el que a mí me trabajó. Y luego que él le había prometido a la hermana que le iba a llamar, y esa parte me la contó ella en la vida, que él me iba a llamar y no me llamó. Me estuvo extraño que no me llamara. Y ahí es que yo cojo para hacer este cuento. Así que este es un homenaje a la familia Muñiz Varela, gente que quiero mucho. Esto es un homenaje a Carlos Muñiz Varela, que estuvo en mi casa, que comió en mi casa, que celebró en mi casa, y a la descendencia, a la viuda, a Pilar, pero también a Carlos Muñiz Varela, hijo, y al nieto, y a la esposa, Neche, tú sabes, son gente que uno quiere en la vida. Así que esto era un homenaje. Oh, me has puesto a hablar cosas que yo no había hablado. En, en estos cuentos, por lo menos, tengo más o menos marcados dos que tratan sobre el tema de la esclavitud, que tratan sobre el tema de la negritud. A mí me recuerdan siempre a Frank Fanon, y hay un cuento no, un trabajo de Frank Fanon en los anejos de los condenados de la tierra, que tratan sobre un menor de edad que decide matar a un compañero menor de edad con el que había crecido y con el que jugaba en su día a día. Y lo que trata un poco de explicar Fanon es eh, que el menor, por una cuestión de lógica, decidió matar a su amigo, para también matar la relación de subordinación que le esperaba a él cuando fuera adulto y que se contemplaba en la relación de subordinación de su padre con el padre de su amigo. Así que si tú matas al hijo, matas al patrono, matas al, al amo colonial, eh, pues eres libre. Eh, Hablamos un poco de cómo esas figuras, ¿no?, de las relaciones coloniales y de dominio se, se reflejan eh, mi nieta se llama Igualdad y Amo y Esclava. Fíjate, yo eh, pensaría que te falta uno más, que es 1514, Sí, que es un cuento. Y yo voy a ser bien honesto, si tú te haces muy político aquí, te censuran. Así que yo todavía no he dado una noticia, pero el librito El gas en fila, que fue un libro completamente censurado por el establishment, completamente, lo destruyeron públicamente. Fue un libro que yo lo he celebrado y recientemente lo pasamos y va a pasarle algo ahora bien bueno, que es el libro que yo hice con Neisa Jordan, la fotógrafa, sobre analizar las filas de las gasolineras y los supermercados en los tiempos del huracán María, posterior al huracán María. Y yo destaco eso porque uno se metió en la fila y la gente no estaba hablando que no tenía luz. La gente estaba hablando cómo organizarse contra el gobierno. Y eso fue para mí la gran lección de María, que la gente no se quedó dormida. Yo por eso sobreestimo a mi país, nunca lo subestimo. Y dentro de esa conversación, entonces, cuando se le hace la reseña en el diario de prensa de referencia del país, que lo destruyen, tú te quedas dado, ¿verdad? Y el problema es que cuando te quedas dado no se vende el libro en la tienda, ¿entiendes? Ya, eso es lo que pasa prácticamente. Así que fue una edición de 250, una primera edición,
que se habrán vendido 50, 80, pero hay 100 ahí esperando que se vendan. Y eso te dice, pues yo soy un mal escritor, pues no, te dice que la derecha se organizó para destruirte. Así que dedicarle este libro a Carlos Muñiz Varela, y sobre todo con una invitación a la familia, que yo se los donaba completamente para que ellos hicieran dinero para la fundación de Carlos, es una invitación a chavarte. Solo sé yo todos los días, ¿verdad? Así que el problema con este libro, que salió en el 2019 a un tiempo muy difícil, porque mi mamá se murió el mes siguiente que este libro saliera, y en el 2020 nosotros, que es la muerte de mi madre, pero no hicimos nada sobre este libro, pues, ¿qué yo te digo? Pues es un libro que se quedó ahí olvidado, la gente lo leyó, entonces fue a competencia, a mi mejor recuerdo, pero las cosas muy politizadas aquí te las censuran de forma abierta o indirecta. Las cosas politizadas que son las las que te cuestan la vida, las del estatus político, la de la destrucción del capital, esas. Las que son identitarias, pues esas se manejan distinto aquí. Y entonces yo me quedo así porque hay varios cuentos que yo creo que por su propia estructura y naturaleza son muy interesantes, y los tres cuentos son más donde yo manejo los temas de la negritud, pero yo te voy a empezar hablando con el que más a mí me gusta, que es 1514, y teniendo aquí a Daniel Torres, decirte que y esto Wilkins lo maneja, que el Tribunal de Inquisición que vino a Puerto Rico por primera vez fue en el 1511. ¿Tú sabes para qué, Daniel? Para un tribunal de inquisición contra la guarnición de soldados españoles que habían cometido el acto antinatura de sexo contra natura, entre ellos, pues no había mujeres. Entonces, hicieron eso y acabaron todos muertos, los mataron. Esa es la primera pena de muerte de Estado en Puerto Rico, la oficial por un tribunal, es contra una comunidad gay. Y eso, Daniel, es una historia en sí mismo, es una historia para investigar. Pero yo tergiverso todo porque se confunden con demasiados hechos históricos, como la guerra de los españoles contra los Wolof, que eran las tribus guerreras de Senegal, que los picaron. Los primeros Wolof que traen aquí entre el 1508 y el 1509 los prohibieron después, porque mataron a todos los españoles. Los Wolof eran guerreros, los españoles no lo sabían. Así que con ese... Ah, qué bien. Daniel está diciendo que tiene un cuento sobre eso, sobre qué bien, Daniel. Deberíamos discutirlo un día. Deberías tener un diálogo entre tu cuento y el mío para entender ese proceso desde distintas miradas. Y entonces, después dentro de eso pasa algo interesante, que es las relaciones de la prostitución que traen, que son las primeras mujeres esclavas, los primeros actos de esclavitud formal son mujeres blancas. Y eso yo lo había descubierto y después lo discutí con la compañera Yolanda Arroyo, y Yolanda le sacó punta a eso en algún momento dado. Yo lo trabajo, qué bonito. El trabajo de Daniel se llama Dos hombres y el mar. Y después Yolanda Arroyo trabaja eso por su cuenta. Yo lo hago en este cuento donde trabajo la primera relación de mestizaje nacional de los subordinados, que es la mujer prostituta que está siendo utilizada por los españoles para liberar el estrés de los soldados españoles aquí. Digo, el contexto en que se explica eso. Y segundo, un hombre esclavizado que quiere participar en defensa de ella, y se aman y se quieren, matan al amo, etc. Esa parte a mí me parece muy interesante porque es trabajar eso desde las distintas subjetividades del subordinado. Las primeras formas de dominación en este país fueron los indígenas, pero después fueron concatenando con identidades no dominantes que vinieron en el barco, y eso se está empezando a estudiar. Pero tercero, con las mujeres subordinadas que trajeron aquí como actos de prostitución, y luego es que llegan los negros. Los negros africanos no fueron los primeros en traerse aquí, sino los que venían en el barco y después las mujeres. Así que eso está en ese cuento. Segundo, el cuento Mi nieta se llama Igualdad es un cuento muy bonito sobre, como decir algo, donde combino la intersección de orientación sexual, preferencia sexual con raza, porque es un hombre negro que su nieta ha sido intervenida por la policía porque está en una relación en ese momento, cuando se escribe esto, cuestionable. Y la cuestionable era que la policía no permitía relaciones públicas entre gente del mismo género. Ese cuento hoy a lo mejor habrá perdido valor
porque ya esto se ha ido normalizando, aunque no del todo, pero importante. Pero yo mezclo que la defensa que hace su abuelo de su nieta, el patriarca de la casa, es que si ella se llama igualdad es de verdad. Igualdad con D es una cosa, pero igualdad sin la D a mí me parece más interesante porque lo he aprendido a utilizar, porque es la igualdad de la central igualdad, que creo que estaba en Arecibo, me puedes corregir eso, pero dentro de esa conversación es el sentido de que no puede haber diferencia. Y es un cuento que a mí me trabaja mucho y que me gustó, sobre todo por la figura del patriarca, que uno pensaría que era un tipo conservador y cuando le da el giro al cuento es entonces cuando te plantea en ese momento que él estaba orgulloso de su nieta tal cual. Entonces, el de ama y esclava, déjame recordarme de ese que ahora se me escapa un poco la, a la... Hay otro, ese está en la Hacienda Soledad y ese es sobre una esclava y la lucha por la igualdad. Es un cuento más complicado, ese tendría que leerlo, pero es un cuento desde la interrelación entre la mujer esclava y la no esclavicida y el amo. Es un chiste que yo juego con mis estudiantes. Oye, está Daniel, que te vi ayer con Yolanda Arroyo en tu clase. Pero yo hago un ejercicio mucho con mis estudiantes que es que el verbo en el Tratado de Paz de París, en el artículo 2, dicen España cede a Puerto Rico y su territorio a los americanos. Y entonces dentro de esa conversación, yo le pregunto a la gente si conocen qué significa el verbo ceder y la gente no sabe. El verbo ceder es un verbo jurídico que dice que el propietario en derecho le entrega el objeto al otro y se convierte en propietario en derecho. El propietario en derecho es dueño de todo, pero de todo, de todo. Entonces, yo le digo a la gente, ¿cuántas veces ustedes le han dicho a su novio o a su novia, te cedo mi corazón? Y mis estudiantes ahora mismo están en un range de 15 a 20 años y dicen, pues yo, profesor, yo le dije a mi novio que yo le quería mucho, que yo le cedía mi corazón. Y yo le digo, eres un acto propietario del amo, del esclavo, no lo va a decir, pero el amo dice, tú has cedido tu alma a mí. Con esa anotación, entonces te digo que cada vez que yo te digo a una persona te amo, sé cuidadoso, porque cuando tú estás hablando te amo, hay una construcción de donde origina esto, que es Aristóteles, esta conversación del amo y el esclavo, que es como yo juego con esto, y después todo el mundo ha trabajado de eso, Marx, Hegel, entre otros. Pero Homi Baba, por ejemplo. Pero el amo y el esclavo es un acto de propiedad. Si yo te amo, yo te reconozco como mi amo, pues entonces yo soy tu propiedad. Es un rollazo, pero es una historia buenísima para irse con los estudiantes más chiquitos en edad, porque ellos se quedan así embelesados y empiezan a decir, yo te amo, pero mientras nos amemos, cuando nos dejamos de amar se acabó, ¿entiendes? Porque no es propietaria la transferencia. Así que en este cuento yo estoy jugando con eso. No es un cuento que me acuerdo tanto, pero tendría que haberlo repasado para hoy, pero es el ejercicio del elemento propietario. Ahora bien, no has mencionado el cuento que para mí es uno de los más lindos de este trabajo, que es el cuento titulado Mamá, una lágrima de chocolate. No sé si lo leí. No tiene que ver con la esclavitud. No tiene que ver con la esclavitud, pero tiene que ver con la afirmación de la negritud. Es un cuento hermoso, pero estos tres son de la esclavitud. Porque ese era el próximo con el que quería trabajar y era que me hablaras un poco de pero espérate, que Daniel Torres está en caliente. Dice, yo tengo un cuento sobre eso, sobre el Tribunal de Inquisición en Puerto Rico en 1511, el 14. Está inédito, se titula Dos hombres y el mar. Vamos a publicarlo en el post. Curiosamente, uno de los jueces de Santo Oficio de Nueva España era boricua, don Francisco Ayera y Santa María, el primer poeta puertorriqueño de nombre conocido, amigo de Sor Juana y don Carlos Següenza Góngora. Manuel Ramoteros tiene un cuento sobre esto de su esclavo y su señor y el acto de ceder. Ah, qué bien. Pásame esa referencia, Daniel, por favor, que no lo conocía. Qué bien, qué interesante. Sí, a veces uno escribe, Daniel, te hablo ahora a ti, y uno escribe y uno piensa que uno está leyendo mucha historia y de repente hace un cuento y nadie le pone atención. Pero yo sí creo que esos cuentos que se concatenan, independientemente de todas las diferencias ideológicas u otras que podamos tener, hay que compartirlos al unísono para hacer diálogo literario,
porque aquí yo sí creo que la gente se ha sentado a explicar la historia del país, independientemente en el momento que estemos sobre esa historia. Perdóname, Wilkie, que estoy hablando mucha tontería hoy. ¿Has puesto a hablar Mira, de más? mamá, una lágrima de chocolate. Háblanos un poco del crecimiento de los niños dentro de la zona de Santurce. Ahorita hablamos de cómo un joven cubano se desarrolla como empresario, como comerciante y termina fusilado por el propio Estado. Eh, Háblanos entonces dentro de ese contexto. Este otro cuento tiene que ver con la migración, con el crecimiento de los niños dentro de la zona de Santurce, dentro del marco y la jurisdicción de ese país que le cede a Estados Unidos, a ese cuerpo político que crea Estados Unidos, el pueblo de Puerto Rico, y que controla el pueblo de Puerto Rico y que yo te he dicho a ti muchas veces no es otra cosa que un narcoestado. Mira, este cuento, la mamá se llama Mariana. Entonces, qué interesante. Este cuento está basado en una historia real de un asesinato que hubo. Esa parte es la que yo me acuerdo sobre esto. Pero yo tergiversé todo. El asesinato es de la madre, en la vida real, de todo lo que pasa ahí. Voy concatenando nombres. Lucrecia siempre es mi abuela. La figura de Lucrecia es mi abuela materna, que fue una señora que yo quise mucho y mi mamá siempre me pidió que hiciera publicidad. Entonces, este cuento yo voy jugando con la comunidad dominicana en Puerto Rico, con todo lo que tiene que ver y con un asunto que es interesante y teniendo aquí a Mariana, que de vez en cuando escribe en el post y escucha cosas y dice cosas, es como, uno, cómo yo entro en conciencia que soy un hombre negro y a partir de eso yo me asumo, primera parte. Pero cómo tú se lo explicas a un niño y ya tú sabes, porque tú lo destacaste en la novela de Pirulo, ¿te acuerdas que lo habíamos hablado hace un tiempo? Hay una escena que yo juego que tiene que ver algo posiblemente con mi infancia, con las historias que mi papá me hablaba de él y mi mamá. Mi mamá era evidentemente blanca caribeña y mi papá era evidentemente negro, pero no negro africano, sino negro hindú. Mi papá era de esos, los que llaman de ese territorio debajo de la India, ¿cómo se llama? Que siempre están peleando, que han peleado mucho, se me olvida, Sri Lanka. Mi papá era como de Sri Lanka. Y entonces dentro de esa conversación, pues cuando tú estás viendo esto, tú dices, bueno, pues yo lo asumo por conciencia, porque me aprendí a defender esto y lo otro, pero ¿cómo tú le explicas a un niño ese dato? Así que en esta historia, que es sobre la identidad de información, con los múltiples procesos de discrimen en Santurce, sobre todo en una comunidad dominicana y el rollo, y siendo mi mamá dominicana, es decir, yo asumo esto desde otra perspectiva, pues dentro de esa conversación entonces, el niño está pidiendo algún hijo de poder y la madre juega con hacer galletas de chocolate a partir de su lágrima. Y eso es una historia muy bonita. Para mí es uno de los cuentos más lindos de esta colección, porque es de la ternura, es a partir de que somos hermosos y hermosas sin ninguna lógica del capital mediático que establece lo que es la belleza. Por eso es que todo el mundo que se mira frente al espejo es hermoso. El que te dice lo contrario es Avon, el que te dice lo contrario es L'Oreal, el que te dice lo contrario es, por decir algo, Burger King con las promociones que hace, porque buscan un modelaje que no eres tú, que no soy yo. Si nosotros eventualmente acabamos haciendo publicidad en serio, los modelos y modelos tienen que ser gente como son, ¿entiendes? Eso aquí se ha jugado a veces con el realismo puro en publicidad, pero normalmente no. Hay alguien que dijo que todos aspiramos a ser una modelo de 16, 17, 18 años, que son las modelos esas, flacas, con 4 costillas de menos. No es cierto. Así que este cuento a mí me trabaja, no sé por qué, a Iris Miranda le ha gustado mucho. Iris fue la correctora de este trabajo, porque es un poco celebrar la belleza a partir de lo que soy. Y es el juego entre la madre y el niño, donde la madre lo que dice es, te doy, no tenemos más nada, te doy una galleta de chocolate de mi lágrima, ¿entiendes? Porque yo soy negra y eso es lo que hay aquí, ¿entiendes? A mí me parece algo bien bonito. Este otro cuento tiene que ver con la fe y la identidad de género, la orientación sexual. eh, También es soberano. Ah, ese cuento es cómico, Daniel, deberías leerlo. Es un cuento callejero, de calle, de malicia callejera, ¿verdad? Y está basado, que no voy a ser un tipo, es que yo no soy así, pues de estar hablando fresquerías de la calle, ¿verdad? Pero está basado
en un tipo que se mete en la iglesia y le dicen que porque él es gay no puede estar en la iglesia. Y entonces él empieza a defenderse y él dice que su trasero, él se lo da al que le dé la gana, porque él también es soberano. El juego es si él como ser humano o el trasero es el soberano. Y yo juego con eso. Ese cuento, el miércoles presentamos, tú estuviste, presentamos que nos vemos toda la semana, llevamos 3 semanas viéndolo todas las semanas en las cosas que estamos haciendo. Y cuando presentamos el libro del compañero Pedro Lebrón Ortiz, La filosofía del cimarrón, pues yo juego con eso, con la soberanía del ser, que ellos hablan ahí ellos hablan de otro concepto del ser, pero el cimarronaje como un acto de libertad individual. Yo eso con el trabajo de Ismael Rivera ya lo había trabajado, pero desde esta perspectiva, y sin ser parte de la comunidad y todos esos rollos que no hay que hacer un disclosure, pero es irrelevante eso. Pero es que a mí me parece que eso es un acto de soberanía, y metido en los debates esta semana con Egidio, que me ha metido a debatir sobre el tema de las terapias de conversión. Yo creo que lo que usted haga con su cuerpo como adulto es su responsabilidad, es un acto de soberanía. Entonces la iglesia no puede intervenir. Pero aquí le dieron la vuelta a la terapia de conversión muy inteligentemente, válido. Fíjate que me salió más inteligente de lo que esperaba y dejó a todo el mundo contento. 18 años para arriba, lo que usted quiera, 18 años para abajo, si usted es cristiano, lo que diga la iglesia. Y se acabó el debate, coge voto él y Proyecto Dignidad, así es como yo lo contabilizo. Y salió todo el mundo contento porque la comunidad gay, que estaba muy opuesta a todo, tú no te vas a meter contra la iglesia, porque es un rollazo ahí, pero eso es el país. Así que yo me metí en la iglesia aquí para decir algo ocurrente, porque hay una línea de cuentos aquí. Tú sabes que yo no soy muy religioso, pero soy creyente de todos los sincretismos, pero yo me metí en un rollo aquí para jugar con la iglesia fundamentalista. Este es protestante, distinto al primer cuento, que pensaría yo que me meto más con la iglesia católica, que es el de la serpiente y el noveno pasajero. Es un cuento que a mí me ha interesado mucho y yo creo que nadie lo entendió salvo yo, y a mí me gusta por eso, pero es un cuento que yo cuando lo pensé, se lo conté a todos mis amigos cristianos. Yo tengo muchos amigos cristianos, tengo muchos amigos reverendos, y se los conté y yo les decía, esto es una gran idea, rehabilitar a la serpiente. Así que en el cuento que me pides, también es soberano. Yo creo que es un ejercicio al son de chiste ahí provocador, de que no se metan conmigo, que yo sobre mi cuerpo soy completamente autónomo. Pero un acto de soberanía, de autoridad sobre una parte territorial de mi cuerpo, eso es un acto interesante que lo mezclamos entonces con la cimarronería, con la filosofía del cimarrón. En Mar y Sol, eh, eh, Ah, ah. Oye, te lo tiene leíste el libro, qué interesante. tres puntos. A ver, explícanos eso. ¿Y qué tiene ¿Cómo que es? ver eso con, qué tiene que ver ese cuento con alguna etapa de tu vida? Wow, ese cuento no tiene que ver con ninguna etapa de mi vida. Ese cuento tiene que ver con una foto que yo vi. Marisol fue en qué año, en el 74, 71. En el 71 fue Marisol. Y cuando se dio Marisol en el 71, yo estaba en la Academia Discípulo de Cristo, que es el error histórico más consagrado de mi padre, meterme en la Discípulo de Cristo. Nunca entendí por qué hizo eso, salvo que él quería que yo aprendiera la complejidad de la vida y la aprendí. Entonces, dentro de esa conversación, nosotros estábamos en el 71, yo estaba en quinto grado, sexto grado, mis hermanas ya estaban en intermedia o rayando para la escuela superior, mi hermana mayor. Y entonces de repente sale en claridad, en la primera plana de claridad, porque mira que el independentismo es conservador, en la primera plana de claridad diciendo, vinieron estos tipos a desnudarse en Puerto Rico, mételos presos. Algo así decía la primera plana de claridad. Y yo lo quedo mirando así, en mi casa se forma un bochinche, porque cuando estamos viendo todos los tipos allí desnudos, fotos de primera plana de 9 días, dos de los que estaban en primera plana eran los profesores de mis hermanos en su escuela, en la escuela Discípulos de Cristo. Dos de los maestros desnudos allí. Así que te podrás imaginar que los votaron a los dos, gracias al periódico Claridad de la Independencia y la izquierda puertorriqueña, que es muy alternativo, muy radical, muy conservador, realmente hablando. Así que cuando nosotros vimos esa foto, yo eso nunca se me olvidó.
que los maestros de mi hermana estuvieran desnudos. Y yo era un niño, que estuvieran desnudos, punto y seguido. Sigue la vida pasando y en el devenir yo soy amigo de gente que participaron. Y esto te va a dar un giro que no habías pensado. Florencio Merced, el gran líder de la revuelta del 66 al 70 en la Yupi, del 66 realmente hablando, porque lo votan, era de Barrio Obrero. Un detalle histórico bien importante que se habla poco. En el devenir, Florencio y yo estudiamos leyes juntos, fuimos juntos a la escuela de leyes y Florencio se hizo un empresario de comunicaciones de una agencia de publicidad que se vendió en millones cuando la vendió y le fue bien en la vida. En esa conversación pasa algo que es muy interesante, que es que yo me quedo pensando en la foto del 71 y Florencio, que también fue uno de los directores de Claridad y fue periodista en Claridad, etcétera, etcétera. Así que yo trato de crear una historia de ese momento a partir de los encuentros. Y tú sabes, y yo no sé si los que nos están escuchando lo saben, pero en el tema del racismo, yo he hecho un abordaje un poco distinto porque, uno, yo viví Sudáfrica, yo le metí 15 años a Sudáfrica, así que se acabó el debate, yo tengo otro debate sobre ese tema. Y segundo, yo que tengo demasiadas amistades negras, que yo jangueo con negros demasiado, y ese no es el problema, pero yo tengo demasiadas amistades blancas y jangueo con mucha gente blanca también, entonces yo creo que los temas de exclusión no son los que me provocan, sino son los de inclusión. Así que en el trabajo de Charlie Gorra reciente, en el diario inconcluso de Charlie Gorra, que es 2020, yo trabajé un ángulo interesante que fue el racismo intracomunidad blanca americana, entre ellos mismos, cuando se relacionan con un puertorriqueño, porque ese en nuestra comunidad no se había trabajado. Y segundo, las generaciones de esas familias, cómo se perciben. Cuando yo estoy haciendo este cuento, quiero hacerle un homenaje a toda la gente que bailó en Marisol, porque quiero que sepas que Marisol todavía tiene una página abierta en las redes sociales y tú te entres, ellos siguen celebrando en 1971, que fue tremendo, pero por otra cosa, porque fue un robo. Llegó toda la gente aquí, los empresarios acabaron presos porque le robaron los chavos hasta al gobernador de turno, que era Ferrer. Y el conservadurismo de la derecha en Puerto Rico se asoció con la izquierda y con el independentismo, igual de conservadores los dos. Pero la gente que fue allí, como dice Raymond Arieta en su programa Los Martes de la Noche, y hemos gozado, lo pasaron súper bien. Eso fue un festival al equivalente en pequeño de Woodstock, que para mí es uno de los festivales más importantes porque es el fin del cambio cultural. El inicio del cambio cultural es 2 años antes, en el 67, en Monte Carlo, en Monte Algo, en California, que donde Jimi Hendrix toca la guitarra y la quema y no lo entendieron. Cuando la vuelve a quemar en Woodstock, ya todo el mundo la entendía. En el proceso, esa gente bajan para Puerto Rico en el 71 y en Puerto Rico nadie lo entendió. Yo hice una investigación en la prensa, eso fue horrible, como los trataron, los hippies, los pelús, esto y lo otro. Monterrey, California, es el concierto que inicia antes de Woodstock, donde Jim Hendrix quema la guitarra y no lo entienden. Cuando la vuelve a quemar o canta el himno en el 69 en Woodstock, entonces ya todo el mundo lo entendía, es que había un cambio cultural de operación. Pero los cambios culturales coloniales llegan muy tarde. Así que yo hago la figura de este personaje aquí, que se llama Bertie, y Bertie es un joven de 21 años de Barrio Obrero, que baja por ahí y que va para el festival, y se encuentra allí con una mujer blanca, y se mete en ácido, que es lo peor, y se va en un viaje y acaban revoltando esto y lo otro, y la familia de Bertie, que eso ya lo trabajé en Cortijo ahora, que es que la gente aquí cree que nosotros hemos sido, yo creo que el racismo se ha transformado demasiado en Puerto Rico, dime cómo se constituye hoy, pero en la década del 50 era abiertamente claro, y para la novela de Cortijo yo entrevisté a la gente que te lo decía, mi mamá decía no te metas con un negro, eso es el 50, si tu mamá lo sigue diciendo 70 años para atrás, métela presa. Pero 70 años para atrás ya han pasado tantas cosas que la gente va a decir otra cosa. Bueno, traten de tener una familia y mantenga esto y lo otro. Si sí, no me pueden decir lo mismo 70 años, tú eres un país trazadísimo. Así que en el 70, para la clase obrera de Barrio Obrero, que todavía era esencialmente puertorriqueña, porque después Barrio Obrero se diferenció con poblaciones caribeñas dominicanas, pero no las únicas, pues la gente allí decía, llegarle un blanco,
espérate, que te metiste con una blanca y pasó algo, esto y lo otro. Era un rompimiento cultural muy fuerte, porque en Cortijo no se dio, si lo ves, pero en el 71 ya yo digo, sí se dio y se acostaron y no me acuerdo si van a tener un hijo, esto y lo otro. Se quedaron, ella no se va a la americana se queda con él en Puerto Rico. Yo no sé si es la historia de la vida real, pero recuérdate, yo pensé en Florencio Merced y no voy a hablar de Florencio, un amigo, no voy a hablar de su vida personal, pero hay vidas y hay vidas para todo el mundo. Había un momento de rompimiento en el 71. Yo creo que la figura de Florencio fue muy importante y ha sido poco estudiada y poco celebrada, independientemente que se hiciera empresario después. Todos los de Woodstock, todos los del movimiento hippie también se hicieron empresarios y algunos de ellos millonarios. Ninguno se hizo profesor de literatura, esto y lo otro, se hicieron empresarios. Así que en el 66 de la Yupi, que es la huelga de Florencio, cuando van quemando cosas y sacan la nueva ley universitaria, al 71 con la muerte de esta mujer, de Antonia Martínez, y la muerte de los policías, Florencio es una figura nacional que habría que reconocer y como figura nacional habría que discutirla, habría que analizarla, hacerle un estudio a él. Es decir, yo creo que hacer literatura de estos personajes históricos que tuvimos, independientemente de que Florencio se hizo empresario millonario después, esa no es la competición, fue esta, porque esta para mí era importante. Y la historia que yo me invento es que en el devenir surgieron nuevas cosas, nuevas formas de entenderme con el opresor, porque la mujer blanca y rubia era americana y el negro mulato de Barrio Obrero no jamás hubiese aspirado a ella en ese momento, que no hubiera sido por un viaje de ácido ya. Y así es la vida, pero se quedaron y ella fue al hospital a salvar. Esa parte es bonita. 2021, ¿en qué se relaciona o cómo relacionas ese cuento, ese escenario, ese estudio que haces de la prensa de la época con la migración por la vía de visita, de turismo, eh, recientemente que se ha dado en Puerto Rico en las pasadas semanas? ¿Y cómo Bueno, yo se... he asumido varias posiciones sobre este tema. Yo inicialmente me fui contra la agresión a Cristina Rodríguez en febrero, cuando la turista le tiró el vaso. Fui bien cuidadoso de decir que era una turista negra. Luego, cuando empecé a ver todos los videos de los negros afroamericanos en Puerto Rico metiéndose en lío, asumí una posición de defensa de la puertorriqueñidad. Vengan aquí, pero no me hagan daño. Cuando me di cuenta que el capital de derecha mediático empezó a acusarlos abiertamente de que eran negros problemáticos, yo dije, pero por ahí no te la voy a conceder. Y he cambiado de posición, llevo 10 días echando leña porque creo que ha llegado un punto donde el racismo de Puerto Rico hoy se traduce, que el problema es que ese turista es pobre, esto y lo otro, bla, bla, y eso lo habíamos hablado hace unos días tú y yo y otra gente, y no hay que decir que no. Qué bueno que vengan turistas negros a Puerto Rico, qué bueno que vengan turistas de clase obrera y desplazados en Estados Unidos para que venga otro tipo de gente aquí y me influencia de otra forma. Así que yo asumo una posición pública que ande la gente desnuda, no tengo ningún problema porque yo no estoy en esa moral. Yo lo que estoy es que no me haga daño a mí ni le haga daño al del frente. Y si hay niños, niños y niñas, tengo que protegerlos. Eso sí que es correcto. ¿Está bien? Y si hay gente frágil, tengo que protegerla. Pero celebré ayer, no sé si viste la columna que escribía, Gloria Muñiz Valiente, la celebré. No la conozco, no sé ni quién es ella, pero ella me explicó por qué ella le dio una bofetada al americano blanco que se metió con su mamá. Gloria Muñiz Valiente tiene 59 años y la mamá de tiene 84, estaba dando reversa, la mamá conduce para atrás y aparentemente se acercó mucho al carrito del bebé del señor con su esposa y el señor se fue por la ventana del conductor e insultó a la mamá y le dijo cualquier cosa. Son gente mulata de Santurce y ese turista era blanco. La mujer que estaba en el asiento de atrás del carro, Gloria, se bajó como una guabá y le empezó a decir cosas y le dio un puño y lo tiró al piso y se le trepó encima y le empezó a bofetear y él se empezó a defender, le dio para atrás, se empezaron a pegar y llegó todo el mundo y los separó. Fueron al tribunal, porque esta es la última idea que ha tenido el gobierno autoritario de Pierluisi, la última idea, que es que por delitos menos graves te dejan encerrado en el cuartel para que sufra hasta el otro día. Esto es nuevo. Normalmente tú llevas a la gente inmediatamente al tribunal, no los estás dejando 24 horas presos en el cuartel para que pidan perdón. Piden perdón y los sueltas. Eso es una medida de que vaya para delitos menos graves. A Entonces mí me, acabaron me, acusándola ayer de un delito, pero déjame terminar este punto.
Y tú sabes que el juez no le creyó ni al americano ni al policía. La dejó libre. Dijo, no, eso fue de legítima defensa. ¿Cómo es que tú te acercas a un adulto mayor e insultarla? En este país no se puede permitir. Y el juez dijo, no, no, eso fue legítima defensa. Y quedamos todos en empate. Yo, los turistas, vengan todos, desnúdense, caminen desnudos. Yo no tengo problema. Yo no tengo problema. Si hay niños, creo que va a haber problema. Y niñas, porque eso, tú sabes, hay un problema de tratamiento adecuado y la sexualidad aquí se maneja de otra forma. Pero si todo el mundo es adulto, pues lo que usted quiera, punto y seguido. Después de eso, que no me toquen a mí ni maltraten a nadie, nos hablamos y resolvemos hablando. Con eso en mente, yo creo que podríamos tener otro tipo de país. Ahí, espérate que me cambio de rol ahora, nos queda un minuto, señor entrevistador, porque ya son las 3 y llevamos un rato Bueno, aquí. pues en ese minuto que nos queda, háblanos un poco de la serpiente, brevemente, del rol de cómo la tergiversas, cómo juegas con ella. Ya nos hablaste que tuviste o estuviste en alguna época estudiando en Discípulos de Cristo, me imagino que te enseñaron teología a la manera no católica. Háblanos un poco de eso. Sí, no, te tengo que hacer confesión. Yo me colgué en la clase de religión y llamaron a mi papá para decirle que me iban a botar de la escuela y no me iban a dejar graduar. Y mi papá era negro parejero, pero 100%. Y fuerte de palabras. Ya te dije que se metía en el niño a debatir con aquellos cubanos y empezaba gritando, ¡Viva Fidel! Así que empezaba mi papá y se formaban unas peleas. Entonces, mi papá, cuando lo llamaron, que pensaba que yo me había roto la cabeza, me había caído, llegó corriendo a la escuela y dijo, ¿qué fue lo que pasó? Y le dijeron, le tengo la mala noticia que su hijo no se va a poder graduar porque no fue a la clase de religión desde séptimo grado hasta cuarto año. La corté todo el tiempo, tenía F. Y mi papá dijo, pues muy bien, pues cuelgue lo que lo graduó de la escuela pública, no hay problema, me lo llevo de aquí. Y digo, no, 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 le tenemos un plan B, que haga un examen y con ese examen le dan la misma nota 7 veces. Me gané una D y saqué 7 veces D en religión. Séptimo grado, octavo grado, noveno grado, décimo grado. Yo me gradué en verano y tuvo 10º grado. Siempre saqué de religión. Y me pidieron que analizara el Sermón de la Montaña. Y eso es glorioso en mi vida, porque yo el Sermón de la Montaña no lo conocía. Y yo me pongo a leer eso, pero como decía, bienaventurados los pobres, porque ellos sean el reino del Señor. Yo dije, por aquí me voy, porque yo estoy a favor de la pobreza y contra la riqueza. Y entonces me quedo con eso grabado. Mi detesto a la clase de religión en esa etapa de mi vida. Y entonces me quedo con una imagen familiar, que es que mi mamá le tenía pavor a las serpientes, a las culebras. Y yo traté de entender eso. Y mi mamá se crió en un campo donde ella iba descalza a la escuelita y ella había culebra y había que correrla. Pero después yo le empiezo a dar pensamiento de eso y le pregunté en algún momento dado, me lo estoy inventando ahora, pero me di cuenta que la serpiente es el único reptil animal rechazado porque nos traicionó. Es el instrumento de la traición. Y yo me quedé así pensando, y con los trabajos que yo hago en conflicto, yo le pregunté a los amigos religiosos si se podía reconciliar la vida con la serpiente, darle un brequecito a la serpiente. Así que yo me invento esto y me puse a estudiar, óyete esto, Daniel, me puse a estudiar qué pasó con Noé. Y yo descubro que realmente hablando, en la época de los estudios bíblicos, casi todo el mundo fumaba crack puro. Era crack puro porque no había duda que fuera crack, porque tenían alucinaciones y apariciones todo el tiempo. La Biblia está basada en un montón de apariciones. Y entonces me quedo yo así pensando que el pobre Noé tenía mala reputación porque era un borrachón. Y los borrachones nadie se cree. Y cuando le digo a la gente, va a venir una inundación porque Dios me lo dijo y yo voy a construir un bote, una lancha, de lo que fuera, y voy a poner muestra de todo el mundo, métanse, y nadie le hizo caso. Ese es el estudio bíblico, porque era un borrachón. Entonces, él ni bruto ni insano metió a su esposa y a sus 2 hijos con sus 2 esposas, sus yernas. Así que él se salvó, y eran 3 hijos, se salvó todos los hijos, los puso ahí con su esposa y su mujer. Un listo, un corrupto también, pero eso no habla la Biblia. Él dejó a todo el mundo fuera y metió solo a su familia. Y el barco sale, pero yo me impongo la idea de que se coló la serpiente, la cual no estaba invitada. La serpiente no había sido invitada, pero se coló. Y al colarse, pasa la historia de que el barco se empieza a hundir porque no estaban todos borrachos. Él no dejó de ser borracho por meterse al barco, él siguió bebiendo en el barco. Y cuando se van a morir, viene la decisión esta que es jurídica, que es
¿quién sobrevive? Y cuando tú dices quién sobrevive, tú dices los más jóvenes. Pues entonces los más jóvenes se salvan, se salen nadando y van al peñón, y entonces se va a morir Noé. Pero si Noé se muere, ¿qué hubiese pasado con la historia? ¿Tú te imaginas? No hay historia. Así que la serpiente lo mira y le dice a este borrachón, yo lo voy a salvar. Y la serpiente, que puede nadar sobre el agua, las serpientes nadan sobre el agua, lo amarra, lo saca y lo lleva a puerto seguro y él sobrevive. Y lo que yo estoy planteando es que si la serpiente lo hizo mal una vez y después lo hizo bien una vez, pues se puede reconciliar uno con la vida y con la serpiente. Así que el noveno pasajero era la serpiente, que realmente hablando era ¿quién? Satanás. Satanás también estuvo en la embarcación y ayudó a no morirse. Ahora me cambio el tema porque este libro que leí de lo sociogénico con lo aleclético, que es un pensamiento de Dussel y otro filósofo, y de Nell Robertson, que está en el libro del compañero Lebron, me plantea que las cosas tienen el mal como el bien a la vez, ¿verdad? Eso también lo había dicho otra gente. Pues mira, yo lo miro, pues yo creo que también la historia puede cambiar y a lo mejor la serpiente es uno más. Y de verdad, mano, Adán y Eva se comieron la manzana porque tenían hambre, porque nadie dijo si en el séptimo día Dios le había dado desayuno, almuerzo y cena. ¿Está bien? Nunca se ha dicho eso. ¿Está bien? Por lo tanto, si lo que había era una manzana, vamos a comer manzana. ¿Está bien? Bueno, yo creo que ya, ¿verdad, Adrián? Que ya hemos hablado mucho, ¿verdad? Te complací. ¿Algo más? Daniel, ¿quieres decir algo? No. Ok, William Fred, te saludo. ¿Estás activo en estos días Nada en más Puerto Rico? darle las gracias, ha sido un gran diálogo. Está bien, me he reído en cantidad. Este Wilkin me hace reír. Está bien. Daniel, te escribo en este fin de semana porque tenemos proyectos para abril, para mayo. Un abrazo a ti, un abrazo a Mariana y un abrazo a William Fred, a Wilkins, Román Samón por siempre ser cuarto bate y primer bate. El primer bate hace el toque y después entran los dos y el cuarto bate es el que impulsa la carrera. Él juega las dos posiciones a la vez. Y gracias a Adrián Siaca Pérez por los controles y por hacer esto viable. Esto es una producción del Pozo Antillano en el Club de Lectores, quinta edición. 2 años y medio produciendo esto, sobre 132 horas de grabaciones ya tenemos. Estas entrevistas que algunas son extraordinarias y otras son más extraordinarias todavía y que estamos haciendo como parte de nuestra contribución al desarrollo de la cultura, nuestra línea de defensa en el día a día en esta nación llamada Puerto Rico. Será hasta la próxima, los lunes, Cultura 7D a las 6 de la tarde, esa es en vivo, es un programa ya de televisión en vivo con formación y estructura. Los miércoles a las 6 de la tarde el Pozo Antillano presenta y los sábados, ambos estos son en vivo y los sábados a las 2 de la tarde el Club de Lectores en viva en transmisión, el Club de Lectores del Pozo Antillano en transmisión dilatada. Será hasta entonces, personas y personas viéndonos. Muchas gracias a todos, Wilkin, gracias siempre. Estamos. Chao.